Hay una estampa muy cotidiana hoy en día que, a ver, creo que sirve perfectamente para ilustrar el tema en el que nos vamos a meter hoy. A ver, cuenta. Pues imagina la escena. Una niña pequeña está sentada prestándole muchísima atención a un audio en un teléfono móvil. Y de repente, frunce el ceño, mira a su alrededor con total confusión y lanza esta pregunta de forma súper inocente. ¿Qué pregunta? Dice, textualmente, ¿por qué ese señor habla así? Parece que tiene una patata en la boca. Suena como si estuviera recitando poesía. Madre mía, qué maravilla. Es una imagen fantástica, la verdad. Y fíjate, muy reveladora sobre cómo ha cambiado nuestra percepción auditiva. Totalmente. Esa anécdota, que está extraída directamente de las fuentes que manejamos hoy, encapsula un fenómeno que está, bueno, sacudiendo los cimientos del mundo de la comunicación. Ya lo creo. Hoy nos sumergimos de lleno en un documento muy potente titulado Manifiesto por la voz auténtica, el fin del locutor engolado. Y la misión de esta inmersión profunda es descubrir por qué ese estilo clásico, esa voz tan profunda y resonante, que durante décadas fue el estándar absoluto de calidad, pues ahora genera un rechazo casi instantáneo. Claro, es que el cambio es brutal. Queremos entender exactamente cómo la era digital ha cambiado para siempre lo que consideramos una buena voz. Lo fascinante de esto es que no estamos ante un simple debate estético sobre, no sé, la colocación de las cuerdas vocales o la técnica de respiración. No, que va. Es que estamos hablando de un choque cultural masivo. El texto que estamos analizando establece un contraste histórico que me parece vital para quienes nos escuchan. En los años 40 y 50, la figura del locutor era casi la de un semidios. Sí, sí, un intocable. Exacto. La radio era literalmente un altar en el centro del salón de las casas. Y el micrófono, por extensión, era un pedestal. Se buscaba una voz ceremonial, elevada, muy distante de la calle. Pero hoy, ese mismo micrófono es una mesa de conversación de café. Vale, vamos a desglosar esto porque el salto de un altar a una mesa de café cambia absolutamente todas las reglas del juego. Todas. Y creo que debemos empezar por ese primer gran punto que señala el documento, el síndrome de la patata en la boca y la caída del llamado tono de Dios. Ese término me encanta, el tono de Dios. Es buenísimo. Físicamente el manifiesto describe este estilo engolado como un tono impostado, artificialmente grave. Es esa dicción donde da la sensación física de que la persona está masticando las palabras, inflando cada sílaba para buscar una resonancia que no es natural. Y aquí es fundamental aportar algo de contexto técnico que las propias fuentes sugieren, porque me parece justo aclarar que ese tono de Dios no nació puramente del ego de los locutores clásicos. Claro, había un motivo detrás. Eso es, en los inicios de la radiodifusión, la tecnología literalmente lo exigía. Los micrófonos de carbón o los primeros micrófonos de cinta de los años 30 y 40 tenían un ruido de fondo enorme. Había muchísima estática y una respuesta de frecuencia muy limitada. Es que si no proyectaban la voz de esa manera tan bestia y sobrearticulaban cada consonante, el mensaje simplemente se perdía en un mar de interferencias y de chasquidos. Exactamente. El locutor de aquella época tenía que atravesar el ruido técnico a la fuerza. La sobrearticulación no era postureo, era una técnica de supervivencia acústica. ¿Ya? El problema grave es que, cuando la tecnología mejoró, ese estilo se fosilizó Se quedó congelado en el tiempo. y se convirtió en un marcador de autoridad. Hoy en día, utilizar ese nivel de proyección frente a, no sé, un micrófono de condensador moderno de los que usamos ahora, que te capta hasta el latido del corazón o cómo tragas saliva. Resulta absurdo, claro. Es como usar un megáfono en una cena íntima. Resulta ensordecedor a nivel psicológico para la audiencia. Actúa como un muro de hormigón entre quien habla y quien escucha. El manifiesto lo explica genial. Dice que si alguien suena como si estuviera anunciando el fin del mundo o recitando una elegía en un funeral de gala, el receptor simplemente desconecta, apaga el cerebro. Lógico, porque se hace evidente que el emisor está muchísimo más ocupado admirando su propia resonancia que transmitiendo una idea útil. Totalmente. Priorizan la estética sonora y el ego por encima de la comunicación pura y dura. El ego aplasta el mensaje. Y la persona que está escuchando en su casa o en el coche percibe de inmediato que el objetivo de ese locutor no es compartir información, sino exhibir su instrumento vocal como si fuera un trofeo brillante. Y en ese preciso instante, la credibilidad se desmorona por completo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver,
Uno podría pensar que este estilo engolado, esta patata en la boca, es solo un vicio de los veteranos de la radio de la vieja escuela. Pero el documento revela una paradoja fascinante con lo que bautiza como el síndrome del influencer anticuado. Es un fenómeno súper habitual hoy en día, lo vemos constantemente. Bastante, sí. Hablamos de creadores de contenido modernos, chavales o gente joven que está empezando en plataformas de vídeo, en Twitch o en formatos de audio digital. Intentan sonar profesionales, y su instinto inmediato, la trampa en la que caen de cabeza, es imitar a ciegas a los locutores clásicos. Así es. Adoptan esa voz de pecho forzada, súper grave, creyendo que eso les va a otorgar una autoridad instantánea ante sus seguidores. Y el resultado es diametralmente opuesto a lo que buscan. Provoca un rechazo fulminante en quienes nos escuchan hoy en día. Fulminante. Porque las audiencias contemporáneas, toda esta generación criada en YouTube, en TikTok, en los directos, tienen el oído súper acostumbrado a la naturalidad. Tienen un detector de mentiras integrado que es tremendamente sensible. Sí, salta a la mínima. Cuando un comunicador joven adopta esa pose de declamador de los años 50, no transmite profesionalismo en absoluto, transmite falsedad. Genera lo que coloquialmente hoy llamamos cringe, ¿no? Una profunda vergüenza ajena el escucharlos. Exacto, da cringe porque es una actuación carente de contexto. La autoridad ya no emana de esa perfección inalcanzable, ni de esa distancia institucional tan fría. Cuanto más intenta alguien sonar como una institución del pasado utilizando esa falsa gravedad, menos creíble resulta en el ecosistema actual. Es un giro de 180 grados en el concepto de autoridad. Fíjate que lo artificial, que antes era súper aspiracional, ahora es una señal de alarma roja. Una barrera. Sí, se percibe como una barrera. Casi da la sensación de que el comunicador tiene algo turbio que esconder detrás de esa voz prefabricada. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, llegamos al núcleo filosófico del manifiesto. Y esto es crucial. No se trata de abandonar la técnica por completo. No es una apología de la mediocridad o de sentarse a hablar mal frente al micrófono y que salga lo que sea. No, para nada. No se trata de ser un chapuzas. Es un cambio de paradigma hacia lo que el texto denomina claridad orgánica, que se sitúa en contraposición directa a la antigua simetría sonora artificial. Esa distinción que haces es clave. La simetría artificial buscaba, históricamente, que cada frase sonara como un bloque geométrico perfecto, sin aristas. La claridad orgánica, en cambio, abraza y acepta la naturaleza real del habla humana. Porque el fin del recitador marca el inicio de la voz como un puente de comunicación real. La función de la voz ya no es adornar el espacio acústico, es conectar directamente la mente del emisor con la mente del receptor. Y el documento enumera las características de esta nueva voz aceptada, y la verdad es que resulta muy liberador leerlo. Habla, por ejemplo, de una voz que respira de verdad. Algo tan básico y tan olvidado. Es que durante décadas la edición de audio en los estudios consistió en recortar obsesivamente cada toma de aire, cada inhalación, para lograr una continuidad que, si lo piensas, es completamente humana. Lo cual generaba una sensación subconsciente de asfixia en quien escuchaba. Un ser humano necesita respirar para pensar. Eliminar la respiración de un audio es eliminar el proceso de pensamiento del discurso. Totalmente. También menciona que esta nueva voz aceptada es una voz que se quiebra ligeramente si hay una emoción genuina detrás. Una voz que sonríe. Y esto de la sonrisa tiene una base anatómica innegable. Cuando sonríes, alteras físicamente la forma de la cavidad bucal. Eso cambia la acústica por completo y un buen micrófono lo capta al vuelo. Claro, se nota enseguida. Se escucha la sonrisa. Igual que se escucha la duda. Exacto. Una voz que duda de forma natural, que busca activamente la palabra adecuada. En lugar de sonar como alguien leyendo un teleprompter con esa frialdad casi quirúrgica, sueña como alguien construyendo una idea en tiempo real frente a ti. Y sobre todo destaco una cosa, es una voz que hace pausas reales. Las famosas pausas. No pausas teatrales medidas al milímetro para generar un drama barato, sino los silencios orgánicos que ocurren de forma natural en cualquier conversación profunda. Esos silencios son oro puro. Son el espacio necesario donde la audiencia procesa la información que acaba de recibir. Es que ya no se trata de recitar un guión a la perfección, sin saltarte una coma, sino de usar el guión como un mapa. Esa es la gran diferencia entre sonar bonito y sonar real. Cuando un comunicador integra de verdad esas respiraciones, esas pausas orgánicas y esas sonrisas genuinas, está enviando señales constantes de humanidad.
Está desactivando activamente ese detector de mentiras del que hablábamos antes. Le está diciendo al oyente, oye, estamos en el mismo plano. No hay nadie dictando la verdad absoluta desde la cima de una montaña inalcanzable. El rechazo a la técnica de la patata en la boca es en el fondo un rechazo a la jerarquía artificial. La verdad percibida, esa honestidad sin filtros aparentes, se ha convertido en el activo más valioso en la comunicación digital de hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel puramente práctico? El diagnóstico creo que está clarísimo. El locutor engolado tiene los días contados si no ha desaparecido ya. Sí, está en peligro de extinción. Pero el manifiesto no se queda en la crítica, ofrece una guía de supervivencia. Lo llama, atención al nombre, la nueva regla de oro. Es una directriz tremendamente pragmática y muy útil para cualquiera. Se resume en un principio inquebrantable. La locución siempre debe sonar como si le estuvieras contando algo muy interesante a un amigo inteligente. La metáfora del amigo inteligente me parece brillante, de verdad, porque exige un respeto intelectual enorme hacia el oyente. Elimina de un plumazo cualquier tono condescendiente, pero al mismo tiempo establece un marco de total confianza y cercanía. Te impide ponerte rígido. Te relaja al instante. Y a nivel puramente técnico y emocional, el texto da una instrucción fabulosa para lograr esto. Dice que hay que bajar la voz del pecho a la garganta y de la garganta al corazón. Qué bonito. Y ese viaje tiene una base física muy real. Se trata de abandonar esa resonancia de pecho exagerada que lo que hace es proyectar hacia afuera, hacia la lejanía. Abandonar eso para llevar la voz a la garganta y a la boca, que es exactamente donde se produce la articulación fina, donde nace la intimidad. Y llevarla al corazón significa priorizar la intención y la empatía muy por encima de la calidad acústica del instrumento en sí. Exige lo que el manifiesto llama, y cito textualmente, una honestidad brutal. Esa honestidad brutal implica básicamente dejar de preocuparse obsesivamente por los armónicos de la voz para centrarse de lleno en los matices emocionales del mensaje. Claro, es que si alguien no puede leer un texto sobre, digamos, ciencia o historia sin que parezca que está anunciando muebles en rebajas en 1980, es que no está comunicando nada de valor, está generando ruido estético. Y el ruido estético hoy en día es letal. Si se percibe pose, el mensaje muere en el acto. Da igual lo bien investigado que esté el tema o lo buenas que sean las fuentes, si el empaque sonoro suena falso, el cerebro descarta el contenido por asociación casi de forma automática. Es un mecanismo de defensa de la audiencia. Exige mucha valentía enfrentarse a esto, porque esconderse detrás de una voz de locutor perfecta es un escudo fantástico, es una armadura sonora que te protege contra la crítica personal. Porque claro, si rechazan tu mensaje, en el fondo están rechazando al personaje que has creado, no a ti. Ya, no te duele tanto. Exacto. Hablar desde la autenticidad, con tus dudas y tu tono real, es exponerse de verdad. Pero es que es el único camino viable para sobrevivir en este entorno hiperconectado. Llegando ya a la síntesis de todo este análisis que hemos hecho hoy, creo que hay que recalcar algo fundamental. No estamos bajo ningún concepto ante el fin de los profesionales de la voz. No, al contrario. Es una evolución obligatoria. Hemos pasado definitivamente y sin marcha atrás del micrófono altar, sagrado e inalcanzable, al micrófono humano, mucho más cercano, cálido e imperfecto. La autenticidad, con todas sus fracturas y sus asperezas, es la nueva moneda de cambio principal. Si existe la más mínima sospecha por parte de un oyente joven de que alguien está forzando un personaje acartonado para sonar más profesional, la conexión se rompe irremediablemente. Y no la recuperas. No hay segunda oportunidad. La supervivencia en la comunicación moderna pasa por abrazar esa claridad orgánica, por tener el valor real de ser ese puente humano del que hablábamos hace un rato. Pues mira, todo este análisis de las fuentes arroja muchísima luz sobre cómo consumimos información. Pero esto plantea una pregunta importante. A ver. Una zona gris que el propio documento llega a insinuar casi al final y que me resulta fascinante contemplar de cara al futuro. Venga, dispara. El texto sostiene que la actuación genera rechazo, ¿verdad? Y que ahora se exige naturalidad pura. Pero, a ver, si los comunicadores ahora deben esforzarse de forma consciente en incluir pausas de pensamiento, en mostrar pequeñas dudas súper controladas o en añadir risas estratégicas en puntos clave del guión para lograr sonar orgánicos y así superar el famoso detector de mentiras del algoritmo humano. Uf, ya veo por dónde vas. Claro, ¿hasta qué punto esta nueva naturalidad meticulosamente diseñada y calculada
no corre el riesgo de convertirse en la nueva gran actuación del siglo XXI. ¿No existe el peligro real de que la propia autenticidad se acabe convirtiendo en una técnica artificial más? Madre mía, qué gran vuelta de tuerca para terminar. Es un dilema brillante. La paradoja de tener que ensayar la imperfección para parecer verdaderamente genuino frente a un micrófono. Ahí lo dejo. Es un pensamiento súper provocador, ideal para que cualquiera que nos esté escuchando le siga dando vueltas por su cuenta la próxima vez que escuche a su creador de contenido favorito en Internet. Y con esta tremenda reflexión flotando en el ambiente, damos por concluida la inmersión profunda de hoy. Ha sido intenso. Un análisis apasionante sobre el peso de la verdad y sobre cómo al final del día el objetivo supremo siempre es y siempre será conectar. La invitación queda totalmente abierta para seguir analizando cómo nos comunicamos en nuestro día a día y, por supuesto, seguir disfrutando del aprendizaje continuo. Hasta la próxima inmersión.